Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto saber que están tomando parte de su día para la enseñanza de esta semana. Yo no sé cuántos de los que me están viendo en este momento son fanáticos del agua, que tan pronto llegan al lago o a la playa o a una alberca, lo primero que dicen es yo con salvavidas o sin salvavidas me voy a lanzar y voy a ponerme a nadar. Pero es que mucha gente no tiene esa afinidad hacia el agua, no tiene realmente esa pasión por el agua, sino todo lo contrario. Tan pronto llegan al lago, al río, al mar o a una alberca, se ponen tan nerviosos, les entra un miedo interno que los paraliza y ni siquiera pueden ellos dar ese paso a tocar con la punta del pie el agua. Mateo capítulo 14, si tienen sus Biblias, vayan hacia allá. Mateo capítulo 14, versículo 22. Narra una historia sobre un personaje que no solamente pudo tocar con la planta de sus pies el agua, sino que caminó sobre ella. Así que vamos a ver si este personaje tuvo miedo o no tuvo miedo al llegar al agua y qué es lo que podemos aprender de esta historia de Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Esta enseñanza es la primera parte de esta enseñanza titulada Caminando sobre el agua, de la cual voy a estar compartiendo varias enseñanzas, así que vamos a estar hablando sobre caminando sobre el agua por las próximas enseñanzas, así que si lo vuelve a escuchar este pasaje en los próximos días o en las próximas enseñanzas, tiene otra aplicación, tiene otra enseñanza, aun y cuando es el mismo pasaje bíblico. Así que vamos a ver el día de hoy qué podemos aprender de esta historia. Mateo capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago o sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Ahí voy a parar para dejar los siguientes versículos para las próximas enseñanzas. Esa es la historia de los discípulos. Después de haber despedido a la multitud, se suben a la barca y van al otro lado del mar de Galilea o del lago de Galilea. Jesús les dice, adelántense muchachos, yo voy a despedir a la multitud, voy a quedarme otro poco más y voy a encontrarlos del otro lado. Cuando usted lee esta historia, realmente esta es una historia entre el miedo y la fe. Esta historia narra esa batalla, esa lucha entre la fe y el miedo. Y esta es la historia en la que los discípulos entonces van hacia el otro lado en esa barca, después de haber tenido una gran cruzada de milagros en la cual Jesús, en los versículos del 13 en adelante, alimentó a los 5,000. Me imagino que la fe de estos discípulos estaba recargada, había sido afirmada, tuvieron un excelente día, ahora era tiempo de ir al otro lado del mar. Pero lo que no sabían era lo que les estaba esperando. Una gran tormenta, que dice la escritura que sacudió o zarandeó la barca. Interesantemente, esta palabra zarandear o sacudir, si ustedes hacen un estudio de esta palabra en el original griego, sus definiciones son las siguientes: tormento, fatiga, dolor, frustración y precisamente esto que es como zarandeado. Estamos hablando que estos discípulos, entre este grupo había gente experta en la pesca.
Pedro era uno de ellos, ¿no? Otros discípulos que estaban ahí mismo eran pescadores antes de ser discípulos. Ellos sabían cómo trabajar este tipo de situaciones. Pero qué interesante que en esta condición, en esta historia, se les olvida lo que sabían, se les olvidó lo que conocían y se encuentran sin experiencia. Se encuentran experimentando cómo su barca estaba siendo atormentada. Torturada es otra definición de zarandear. Torturada. Cómo su barca estaba pasando por un momento de dolor, de sacudir, de frustración. ¿Qué es lo que en este momento ha estado zarandeando nuestra barca? En otras palabras, si hacemos un poco de reflexión, podemos mencionar que ha habido cosas que han venido a atormentarnos, a atormentar nuestra barca. Han habido cosas por las que hemos pasado que han torturado nuestra barca. Episodios en nuestra vida en donde nuestra barca ha atravesado por una etapa de dolor, de sufrimiento, de golpes. Un momento en el que de pronto estábamos estables, bajo calma, y ahora nos encontramos que nuestra barca está siendo sacudida, zarandeada, y no sabemos para dónde ir porque estamos desorientados por lo que estamos atravesando. Inclusive, han habido situaciones que hemos vivido que nos han dejado fatigados, que es otra definición de zarandear. Agotados, que nos han, en otras palabras, han sacado, exprimido esas fuerzas, esa energía, ese vigor. O hay situaciones que han venido a traer frustración, fastidio. Con nuestra barca hemos atravesado por esas situaciones. Quizás cuando pensamos en la historia de Mateo capítulo 14, podemos decir que no solamente esa barca fue sacudida, sino aún el día de hoy nuestras vidas son sacudidas. Y solamente usted sabe, y yo sé, qué son esas cosas que están provocando que nuestra barca esté siendo sacudida. La historia dice que entonces iban los discípulos atravesando por esa tormenta y estuvieron al borde, a la parte ya más difícil de esa tormenta, en el que quizás ya se daban por muertos, en el que quizás ya no sabían cómo podrían salir de esa tormenta. Y de pronto aparece Jesús en medio de la tormenta. El mismo Jesús que estuvo con ellos horas antes, allá alimentando a los 5,000, ahora es este Jesús que está con ellos. El Jesús que estaba con ellos en un momento esperado cuando iban a alimentar a los 5,000, ahora inesperadamente aparece en medio de la tormenta frente a ellos. Saben, es interesante porque muchas veces olvidamos que a veces el Señor va a dejarnos llegar hasta el borde, hasta el límite de la situación en la que estamos. Y va a parecer que el Señor no está presente, pero a veces nos va a dejar para entonces hacer su entrada triunfal y decirnos, aquí estoy frente a ustedes. Aquí estoy frente a ti. El hecho de que lleguemos a etapas en nuestra vida en el que nos sintamos que estamos al borde de todo, al límite y que ya no podemos más, cuidado, preste la atención. Quizás Jesús ya está ahí presente y no lo hemos visto. Esta historia nos dice que muchas veces el Señor escoge tormentas o permite que pasemos por tormentas para escoger el momento preciso para hacernos saber que Él está ahí también con nosotros.
Así como está con nosotros en los momentos de alegría, de gozo, de milagros, de sanidad, de restauración y de lo que usted quiera, los momentos de buenas noticias, Jesús también está presente en los momentos en los que parece que cuando miramos a nuestro alrededor no vemos las buenas noticias, sino una gran tormenta y esas grandes olas que se levantan frente a nosotros. Tanto Jesús está con nosotros en los momentos de felicidad, de gozo y de buenas noticias, tanto Jesús está presente en medio de las tormentas. Así que no siempre la situación, por más inesperada que sea, o por menos preciosa que esté, no siempre es un simbolismo de que el Señor no está presente. Pues esta historia nos dice que aun en los momentos más difíciles, tormentosos, dolorosos, fuera de nuestra capacidad de controlar, ahí inesperadamente también está el Señor. En la madrugada, la Reina Valera le dice que en la cuarta vigilia, es decir, a las 3 de la mañana, Jesús se apareció. Nunca hay una fecha, una hora específica para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Quizás el escenario menos indicado y la hora y el día menos indicado es el mejor momento para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Así que esta es la primera parte de la enseñanza caminando sobre el agua. Si nos encontramos atravesando por una tormenta y nuestra barca está azotada y vemos las olas que se levantan, la buena noticia es que aún ahí el Señor está presente. Así que busque bien, no mire las olas, no mire la tormenta, ni siquiera mire su barca moviéndose de un lado para otro. Mire alrededor. Quizás el Señor ya está ahí presente.